Muy buenas, Bea, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Víctor, ¿qué tal? Bienvenida. Estamos en Open Access, es el tercer capítulo que grabamos de esta serie de podcasts. Nos hemos retrasado un poco por cuestiones académicas y de trabajo, pero me alegra por fin poder verte, poder entrevistarte. Gracias. Hace mucho rato que no nos vemos también, como cuando entrevisté a Ignacio, que hacía por lo menos 2 horas que no nos veíamos. Y vamos a charlar un poco contigo hoy del mundo académico, de tu investigación, que es lo que hacemos Ujú. aquí en Open Access, y en particular de literatura poscolonial, sobre todo. El tema que Sí. tratas es la literatura poscolonial. Voy a Ujú. presentarte para nuestros oyentes y espectadores. Beatriz Pérez Zapata es doctora en estudios ingleses por la Universidad de Zaragoza, licenciada en filología inglesa, máster en estudios textuales y culturales en lengua inglesa, que Ujú. básicamente incluía literatura y cine, con lo que tienes una parte de Efectivamente. cine también siempre en la recámara. Y ahora mismo eres profesora asociada de la Universidad de las Islas Baleares, de la Ujú. Universidad de las Islas Baleares, de aquí de la UIB, de Mallorca, bueno, de Mallorca y de las Baleares, que la UIB también tiene en otras islas. En el Departamento de Filología Hispánica Moderna y Clásica y miembro del grupo Litango, que es Literaturas Anglófonas, Modernas y Contemporáneas, ¿verdad? Sí, ¿Qué hace este grupo? pues investigar diversas cuestiones de literatura contemporánea en lengua inglesa Ujú. y también cuestiones de identidad y del ámbito cultural, pero son unas perspectivas muy diversas porque engloba las diferentes investigaciones que hacen los miembros del equipo, que es verdad que son muy, muy variadas. Muy bien, luego iremos desgranando un poco más esta variedad. Lo primero que hacemos en este podcast, ya lo sabes, es encadenar preguntas. La última Ujú. pregunta la dejó Ignacio Vergillos. Y a ti cuando acabemos te pediré que dejes una para el siguiente invitado. Ujú. Ignacio nos dejó qué buzzwords, qué palabras de moda o qué hype académico merece la pena y cuál o cuáles crees que deberíamos evitar o que no son para tanto. Entonces, ¿qué crees Vale. que se está sobrevalorando en la academia o fuera de la academia? En las fronteras de la academia Ajá. y qué crees que merece la pena y que deberíamos seguir un poco más. Bueno, yo creo que tanto en la academia y en el mundo no académico, sobre todo ya en redes sociales y en foros como Tumblr o Twitter, etcétera, etcétera, se está dando demasiado énfasis a una versión de la identidad muy, muy auténtica y la identidad en sí yo creo que es un concepto muy, muy desgastado que se está empezando a simplificar muchísimo y está perdiendo la politización que llegó a tener en ese principio con el identity politics, ¿no? Mm, Y yo creo que ahora nos encontramos personas y a veces personajes que, que solo nos ofrecen una versión muy, muy limitada de ellos mismos, es decir, de yo me identifico por esto y por esto, mm. y no se cuestionan demasiado bien por qué se identifican con esas ciertas cosas o por qué se definen con esa identidad tan limitada. Mm. Aquí para siempre intentamos recomendar libros para los escuchantes y para los que nos ven en YouTube. Por ejemplo, The Ethics of Identity de Appiah, que es un filósofo que tanto a ti como a mí nos gusta Sí. bastante. Es una buena manera, es un buen revulsivo contra esta simplificación o malinterpretación o abuso del concepto de identidad. Y Sí. luego, por supuesto, el Zen, que es una cosa que tú has tocado también alguna vez y que Sí. es una conversación recurrente entre tú y yo. Creo que también cura bastante, ¿no?, este abuso de la identidad. Sí, de no existimos, ya está. Básicamente, no existes, Ya. no te sobrevalores tanto. Exacto. ¿Y a qué cosa deberíamos hacer un poco más de caso? Pues yo creo que ya se está haciendo caso, pero voy a defender el término posverdad. Hmm. Más allá de ser una palabra de moda, creo que refleja muy bien la sociedad en la que vivimos y creo que es así porque nos habla también de la confianza ciega que hemos tenido en las autoridades más tradicionales Hmm. y en esos discursos que la mayoría de la población privilegiada ha estado aceptando también sin cuestionarse. Defiendo mucho siempre la pregunta ¿por qué? Y creo que tenemos que seguir investigando. Sé que tanto tú como Ignacio habéis empezado a hacer algo de Sí. investigación. Yo estoy en el proceso de investigar la posverdad en relación a la precariedad y a la crisis de inmigración que hay hoy Hmm. en día. Así que yo creo que podemos seguir adelante con este término y teorizarlo bien, Sí. más allá de
ser simplemente esa palabra que se puso de moda. Es que claro, una de las tareas de la academia, creo yo, que es por lo que nos gusta a ti y a mí, es que la academia no solo define o normativiza o da instrucciones de cómo operar, sino que conceptualiza, es decir, busca los lados problemáticos, intenta coger el concepto y ponerlo un poco bajo el microscopio. Y a mí posverdad, como palabra de moda, me da bastante rabia, porque creo que es la mentira, simple y llanamente, pero creo que también la posverdad lo que define muy bien es una actitud. Es decir, la actitud ante la mentira. Es decir, el no importa que algo sea mentira, si me lo creo, si me da la razón, si más o menos encaja con mi relato. Y es verdad que por ahí, sobre todo lo que dices con la conexión con el precariado y con la brecha de clases que está volviendo, creo que hay mucho que explorar. Yo creo que es que la brecha de clases nunca se ha ido. Y quería apuntar que respecto al término de posverdad, creo que un libro muy recomendable es sobre la tiranía de Timothy Snyder. Y creo que en este libro que básicamente dice que la posverdad no es solo la mentira, sino que es el fascismo. Sí. Además un libro muy breve, muy sencillo, escrito para jóvenes, no es jerga académica, no es impenetrable, y este hombre es premio Hannah Arendt y es una de las voces a seguir ahora, sobre todo para los americanos, creo que les va a venir muy bien tener esto. Sí, porque la verdad es que hay que decir que este libro está muy centralizado en un público americano y nace de Trump, básicamente. Sí, es una respuesta a Donald Trump que sobrevuela bastantes de nuestros podcasts y que va a seguir, creo que, acompañándonos, por desgracia. Ya cumplimos un año de Trump y va a seguir acompañándonos. Vamos a pasar a lo que nos interesa, con la respuesta hecha, que es: ¿esto es tu tesis? Efectivamente, eso es mi tesis. Todavía no es un libro comercial, pero esta es la tesis. La autora a la que te dedicas es esta señora que sale aquí, Sadie Smith, con una foto, una ilustración para evitar los derechos de imagen de las fotos, una cuestión efectivamente artístico-legal, y un título muy de tesis, que son 4 líneas enteras. A ver, pero 3 son títulos de obras. Exacto, sí. A Study of the Decolonization of Trauma and Selves in Sadie Smith's White Teeth, The Autograph Man, On Beauty, NW and the Embassy of Cambodia. Es decir, un estudio de la descolonización del trauma y los yos y el yo. La identidad. En la identidad, el yo queda demasiado freudiano y una de las cosas que he hecho en mi tesis es demostrar que soy bastante anti-freudiana. Sí. Que no te oiga alguna de las siguientes invitadas, que tendremos por aquí freudianos lacanianos de batalla. Sadie Smith, las obras de Sadie Smith, White Teeth, The Autograph Man, que aquí Dientes Blancos, se publicó en español. The Autograph Man creo que no está traducida, ¿sí? El cazador de autógrafos. El cazador de autógrafos, es verdad. On Beauty. Sobre la belleza. NW creo que pusieron un subtítulo para referirse a que es Londres. Y este mes ha salido Tiempos de Swing, traducida por Salamandra, si no me equivoco. Sí. Y es una novela que se publicó en inglés en 2016. Y además ha estado Sadie Smith en Barcelona, ¿no has podido ir a verla? Antes de ayer. Hace poquitos en Barcelona, días, sí. Dentro de las conversaciones de La Pedrera. Y bueno, si la gente está interesada, hay varios artículos en diversos medios, como El Periódico, Diario, etcétera, que la han entrevistado. Por eso lo digo, porque esta semana precisamente ha sido una presencia bastante mediática, con mucha entrevista y mucha... Bueno, ella es muy mediática. Sí. Yo creo que personalmente ya no está tan a favor de ese círculo mediático que la rodea, porque dice que sí que es muy privada y que la mayoría del tiempo obviamente está escribiendo y cuando saca una novela tiene que tener este proceso de marketing y venta, pero sí que hay mucho buzz en torno a esta escritora. ¿Cómo la descubriste tú? Pues un poco por casualidad. Yo la descubrí cogiendo un libro en una tienda de segunda mano en Edimburgo, y de hecho todavía es la copia que tengo de White Teeth, que es el primer libro que publicó y el primero que me leí, y como buen académico este libro está destrozadísimo y con 80.000 apuntes. Y bueno, pues fue un poco por casualidad, y luego ya fui enganchándome al resto de novelas, incluso a la que más cuesta a la gente, que es The Autograph Man. Pero tiene un estilo que yo creo que engancha desde el principio, porque además es capaz de combinar temas bastante delicados y traumáticos
con un toque humorístico muy bueno. Mm. Y este toque humorístico yo creo que no quita peso a los otros temas que toca. Y esta además es la novela en la que se habla un poco de Zen para el En lector. Batman, sí. El lector potencial que sepa que por ahí venía la conexión. Judaísmo y Zen. Sí, un cruce también interesante. Yo pienso en Leonard Cohen y poco más. Judíos que sean a la vez budistas zen. Me viene Leonard Cohen esta novela y no me salen más entradas. De hecho, ¿dónde está? ¿Tienes el libro a mano? No está, tengo el libro a mano. A ver, el libro comienza con referencias a Lenny Bruce, al cómico. Sí. Y... Figura bastante querida en esta casa. Sí. Sí, y hay muchas referencias a cultura popular, sobre todo a cine clásico, en este libro y en futuros. Ya iremos hablando. ¿Y qué es lo que te hizo decidirte por hacer una tesis? Dedicarte exclusivamente a una autora y hacer una tesis entera sobre Sadie Smith. Una tesis son varios años, bastantes años, y hay que tener mucho amor por el objeto de estudio, o mucha voluntad y mucha persistencia. ¿Qué es lo que te hizo decidirte por Sadie Smith? A ver, si te vas a dedicar 4 años o más a investigar algo, que sea algo que te guste, y para mí, sobre todo, era esa mezcla de poder transmitir esas realidades que yo creo que son traumáticas, y hay otros autores que también lo han dicho así, con un estilo propio bastante único, y sobre todo que son realidades que a mí siempre me han interesado bastante, porque son novelas tirando a realistas, que tratan siempre temas de raza, clase, género, normalmente de una forma interseccional, de esa mezcla de circunstancias que hace que la vida te vaya de una manera u otra. También habla mucho de la suerte, de la casualidad, pero se refleja muy bien cómo hay diferentes estructuras políticas, sociales, culturales, que determinan mucho la vida de unos personajes u otros. Y no será por esa... ahora improviso un poco, pero esto que acabas de decir de mezcla de condiciones políticas, sociales que condicionan la vida, combinadas con suerte, que la llaman dickensiana, que dicen que es una autora dickensiana, porque estas son las dos de las claves de Dickens. Sí, pero se dijo sobre todo de la primera novela. Y yo creo que sí que la encajan dentro de esta tradición británica, pero yo creo que con los años se ha ido desviando, y especialmente con N.W. N.W. es una novela que es mucho más experimental, es más fragmentada y bueno, para mí es una de las de mis favoritas, pero es verdad que, por ejemplo, es una novela mucho más exigente para el lector, porque además está llena de intertextualidades, y en segundas y terceras lecturas empiezas a entender esta novela muchísimo mejor. ¿Qué es el trauma? Vamos allá a los temas de la tesis, porque el estudio de la descolonización del trauma, ¿qué es el trauma y cómo se descoloniza? Yo he buscado en los tutoriales de YouTube, a ver si había alguien del Cono Sur que me lo explicara. Sí, buenas, les voy a explicar cómo se descoloniza el trauma, y no me ha salido nada, entonces... No. Hace falta una tesis doctoral, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, que me perdonen nuestros amigos de Sudamérica por la pésima imitación de acentos, que es marca de la casa. Sigamos. Bueno, pues a ver, el trauma es un concepto que se ha estado utilizando desde hace muchísimo tiempo, tanto en medicina como en psicología. De hecho, empezó teniendo que explicar bien accidentes, por ejemplo, accidentes en los que alguna persona pues resultaba herida o perdía algún miembro, etcétera, etcétera. Y sí que es verdad que en los últimos años quizás haya habido un boom del trauma, sobre todo a partir del comienzo de los años 90 en Estados Unidos empieza a teorizarse muchísimo el trauma en términos culturales y aplicado a la literatura. Y cuando hablamos de trauma, pues podemos estar hablando de muchísimas cosas. Uno de los grandes problemas es que se ha dado o se ha generalizado una versión bastante limitada de lo que puede ser el trauma. Y lo que yo defiendo
junto a otros muchos teóricos y autores, es que tenemos que prestar mucha atención a los tipos de trauma que vienen dados por lo que se llaman microagresiones. Microagresiones y las macroagresiones, porque dentro del trauma podemos estar hablando de personas que han sufrido abusos sexuales, abusos por raza, que están traumatizados en su día a día por las limitaciones que se van encontrando, de no tienes acceso a este trabajo, vives en condiciones precarias, etcétera, etcétera. Y con el trauma también nos referimos a cómo esas situaciones afectan a los sujetos. Los procesos psicológicos que conllevan y también muchas veces cómo estos procesos se reflejan en el cuerpo, cómo se habitan. Porque esta es una de las claves que me resultan más sorprendentes. Se habla de trauma colectivo, de entornos traumáticos y de situaciones traumáticas. O sea, sí. Situaciones que ya llevan de base, sí. Yo lo entiendo como la posibilidad de provocar trauma, ¿no? O sea, que creciendo en ese contexto sí. Es muy difícil que no acabes teniendo... Escapar, sí. Una de las cosas que se critica también es que se ha teorizado el trauma como algo muy centrado en el individuo. Y esta definición tan narrow, que no me sale el castellano, tan estrecha y tan limitada, no da voz a esas personas que están afectadas por lo que se ha llamado un trauma colectivo o cultural, que es decir, tú perteneces a un grupo social que ha estado oprimido por X o por Y, y eso repercute en tu identidad y en tu psicología. ¿Y por qué está colonizado y cómo se descoloniza? Que es la segunda parte de la pregunta. Bueno, a ver, por partes, para explicarlo de forma sencilla, digamos que las principales teorías de trauma tienen un origen anglosajón muy fuerte. Se han empezado a teorizar desde Estados Unidos y muchas de las cosas que investigan tienen que ver con el Holocausto, que es un trauma que hay que explorar, pero hay muchos traumas más allá y especialmente más allá de las fronteras de Estados Unidos y de Europa, pero también, y de forma muy importante, hay que prestar atención a los traumas que hay dentro de Estados Unidos y de Europa de colectivos marginados a los que no se les ha prestado suficiente atención. Vale. Y esto es el proceso de descolonización, o sea, empezar a prestar atención. Sí. Para simplificarlo mucho. Sé que te estoy pidiendo que lo simplifiquemos mucho, pero antes de pasar a la siguiente pregunta quiero cerrar esto porque es importante y te voy a apretar, ¿eh? Sí. Deberías. A ver. Espera, a ver, empecemos. La descolonización tiene que ver no solo con la identidad, sino también con la teoría. Y una de las cosas que tenemos que empezar a hacer es ver qué teóricos han hecho cosas sobre trauma fuera de estos contextos, digamos, que son más privilegiados o que han investigado literatura o expresiones artísticas que reflejan el trauma de colectivos como sudafricanos o refugiados e inmigrantes en nuestros países. Claro, a esto quería llegar, que no solo es el objeto de estudio, es decir, la situación traumática, el conflicto histórico, lo que sea, sino quién lo ha investigado, cómo se ha investigado, cómo se ha conceptualizado, ¿no? Es decir, volver a construir, no hace falta romper y volver a construir de cero, pero sí que por lo menos reformar la conceptualización de estas situaciones, ¿verdad? Sí, hay que cuestionarse qué se ha escrito hasta el momento, por qué se ha escrito, desde qué perspectiva se ha escrito. Y una de las cosas más importantes que yo creo que tenemos que hacer como académicos es situarnos. ¿Quién soy yo? ¿En qué contexto me he desenvuelto? ¿En qué contexto me he criado? ¿Y qué posición tengo yo de poder? O como quieras aproximarte a tu propia circunstancia. Pero es muy importante situarse y ver desde qué perspectiva estamos hablando. Claro, es que esto es una cosa interesante que creo que hemos ido perdiendo un poco de vista. Hay la imagen
quizá muy desde una racionalidad malentendida, del académico frío, del académico analítico, que tiene una posición totalmente neutral. Y ahora creo que era William James, que hablaba, filósofo y psicólogo, bueno, padre de la psicología, por eso lo vinculo con lo del trauma americano, filósofo americano y uno de los padres de la psicología tal y como la conocemos, que decía que cuando leíamos filosofía, cuando hacíamos filosofía, había que tener en cuenta el carácter del autor, es decir, que no hay filósofo neutro, no hay teórico neutro. No. Nosotros como académicos intentamos tener una posición amplia, una perspectiva amplia, pero hay que conocer el carácter y la personalidad. No hay que hacer un perfil, no hay que saber que Schopenhauer era la misantropía absoluta, pero ayuda a entender el momento histórico de Schopenhauer, ayuda a entender por qué Schopenhauer en concreto era tan misántropo. Y es verdad que hay como un movimiento de recuperar la academia, de recuperar la teoría desde el carácter de las personas. Por ejemplo, pienso en Philosophy Bites, los dos autores de Philosophy Bites lo defienden bastante esto, y creo que va un poco en la línea de lo que dices, ¿no? O sea, descubrir que la teoría está hecha por alguien, que la teoría aspira a ser universal, pero que siempre depende de un momento histórico, está encarnada en gente y contextualizada en un lugar y en un tiempo. Sí, y yo voy a recomendar a una autora, ya que has mencionado tú todo autores, yo voy a recomendar a Sara Ahmed, que habla mucho de la diversidad en los entornos académicos y de cómo las propias personas que formamos parte de la academia nos tenemos que dar cuenta de todos estos problemas que van surgiendo. Y además, Sara Ahmed es muy accesible, es muy activa en redes sociales y ahora mismo tiene un blog, la podéis seguir allí, en la que va publicando sketches de su investigación y diferentes ideas. Si vais a Sara Ahmed, ponéis Feminist Killjoys, la encontraréis. ¿Qué dice Sadie Smith en su obra de la descolonización del trauma? O sea, después de tu análisis, ¿qué has conseguido deducir, qué has conseguido minar de la obra de ficción de Sadie Smith, que recordemos es autora de ficción, de novelas y de relatos breves, sobre la descolonización del trauma o sobre el trauma? Bueno, yo, para que os hagáis una idea, aquí lo que me está pidiendo Víctor es que básicamente haga un resumen de esto. ¿Vale? Digamos que las obras de Sadie Smith son extensas y tenemos bastantes visiones del trauma, con muchos puntos en común, y uno de ellos es que creo que se cachondea bastante de la psicología clásica, de Freud, de las terapias más tradicionales, porque esta también es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta en la decolonización del trauma, que no todos los métodos que se han seguido desde esta perspectiva más anglosajona son válidos para todas las personas. Y por ejemplo tenemos a dos autoras en la Universidad de Viena que han investigado el trauma en Sudáfrica, que dicen que, por ejemplo, el silencio es una forma completamente válida de tratar tu trauma. Si esta es la herramienta que te funciona, dejémoslo, ya está. Pero aquí, en la obra de Sadie Smith, yo creo que hay mucha broma con la popularización de Freud, por ejemplo, y con el obligar a ciertas personas a terapia, a ir a terapia o a leer ciertos comportamientos de colectivos que podríamos considerar como otros desde esta perspectiva más psicoanalítica. Es decir, tú estás haciendo esto porque no tienes suficiente atención de tu padre o porque vienes de este entorno, y sobre todo también el hablar de estas personas en porcentajes, en términos de porcentajes y desde una perspectiva muy analítica y poco afectiva. Yo creo que es una de las cosas que hay que recuperar también, ¿no? Invertir más en la teoría de los afectos, que yo creo que es una de las teorías más aptas para compensar esta teoría tan analítica. ¿Qué es la teoría de los afectos? La teoría de los afectos es una teoría que se basa más en las emociones, no en sentimientos, en las emociones. Y Sadie Smith es un poco pesimista, porque muchas veces da la sensación de que las sociedades no cambian y que los personajes tampoco cambian demasiado. Y uno de los afectos, por ejemplo, más recurrentes en su obra es el afecto de la vergüenza. Y esto también tiene que ver con cómo ciertas sociedades influyen en el carácter hasta crear vergüenza por ser quien eres. Es decir, tú eres una mujer
negra de clase baja, con lo cual vas a sentir vergüenza en esta sociedad. Es que además Sadie Smith se suele centrar en familias y en personajes de segunda y tercera generación. Bueno, normalmente segunda generación es lo que más le interesa. Sí, segunda, tercera. Sí. Y tu tesis de máster ya se titulaba The Pain of Unbelonging, Generational Conflicts in Sadie Smith's White Teeth. White Teeth, sí. El dolor de no pertenecer. Que es uno de los temas, yo creo que más tiene que ver con el trauma y más tiene que ver con el yo y con esto que acabas de decir de la vergüenza, ¿no? De alguien que viene de un contexto familiar de otro país, crece en Inglaterra, se siente británico, pero no es admitido como británico, ¿no? No sé si está significando mucho lo que dice la... Sí, pero claro, estamos hablando de personas que ya han nacido en Inglaterra, y además las novelas suelen ser a partir de los años 70 en adelante, y claro, son contextos en los que hay una mayoría que te puede aceptar, pero hay otra gran mayoría que te rechace, que todavía te tilda de extranjero. Además recordemos que Inglaterra tiene una relación con la gente que viene de fuera marcada por el imperio, que vuelve a tener nostalgia del imperio, y que un inmigrante indio en Inglaterra tiene una carga histórica larga, difícil de resumir. Sí, que luego que hay un teórico que se llama Paul Gilroy, que a mí me gusta mucho, que escribió uno de los libros base que estudiamos nosotros en postcolonialismo, que es The Black Atlantic, y tiene otro que se llama Postcolonial Melancholia, que también se publicó bajo el título After Empire, en el que habla de que la sociedad británica todavía no ha superado el trauma de perder el imperio, y de que toda esa relación de poder que estableció con el imperio ahora lo hace a través de las relaciones de raza. Y entonces esto me lleva a una cosa que sé que tú eres muy crítica y te quería decir sobre Sadie Smith. ¿Cómo encaja esto en la imagen popular, la imagen, vamos a decir, más de los medios generalistas, de Sadie Smith como una autora multiculturalista? Bueno, has dicho la palabra clave. La palabra maldita. Es que nos estábamos yendo ya hacia ese choque de trenes absoluto entre un trauma de origen, entre una identidad fracturada, una mala recepción, incluso una mala interpretación de la historia propia por parte del Imperio Británico, hacia esa especie de esta es la autora multiculturalista. Y luego, incluso si quieres, lo llevamos a cómo encaja con esta especie de desencanto con el multiculturalismo, que muchas veces es un hombre de paja. Del multiculturalismo no ha funcionado, vale, pero ¿qué era? Antes de cargárnoslo, veamos qué es lo que no ha funcionado. ¿Por qué se dice que es multiculturalista? Bueno, cuando se publicó White Teeth, hubo una campaña de marketing enorme en la que se empezó a vender a Sadie Smith como la autora multicultural del nuevo milenio, porque estaba reflejando conflictos con los que una gran parte de la sociedad se podía identificar, y que yo creo que reflejaba bastante bien qué estaba pasando en esa sociedad, en teoría, multicultural. Y yo creo que el multiculturalismo ha funcionado mal. Creo que tendríamos que hablar de pluralismo, quizás. Y bueno, en la obra de Smith se han ido dando pautas, creo, para que nosotros como lectores veamos hasta qué nivel se ha podido comercializar la identidad multicultural. Es decir, tú eres un objeto multicultural y no te considero como un sujeto. Es un poco como un decorado para crear una sociedad un poco naif, un poco, ¿qué digo? Es un constructo muchas veces, un hombre de paja, para atacarlo, decir, es que esto del multiculturalismo no funciona ya, pero es que no va de esto. Claro. Estoy pensando, por ejemplo, en lo que dice Anne Phillips sobre multiculturalismo, que habla de las culturas como un espacio de conflicto, no hay ninguna cultura que sea monolítica, ¿no? Sí, habla de multiculturalismo sin cultura. Exacto, multiculturalismo sin cultura, que es una de las expresiones más, de estas contradicciones que nos gustan a los académicos, para mí más maravillosas para hablar del presente. Claro, yo creo que también de repente hubo este boom multicultural y creo que podría tener muy buenas intenciones, pero para utilizar un término de trauma no ha habido un proceso de working through esa historia que ha llevado a tener esa sociedad multicultural.
creo que hay que hablar mucho más de todo lo que ha pasado antes de que llegaran tantísimos inmigrantes a Reino Unido. Y es una de las cosas por las que también me gusta esta autora, porque empieza a hablar de todos los procesos históricos y no para solo con los viajes migratorios de este siglo, bueno, del siglo pasado ya, sino que ya está empezando a tratar temas de esclavitud. Es decir, en el último libro tenemos un personaje, la narradora, de la que no sabemos el nombre. En tiempos de swing. En tiempos de swing, que dice, yo soy un producto del... ¿cómo se llama? Triangular Slave Trade, en castellano. Del Triangular Slave Trade. Del comercio de esclavos triangular, ¿no? Es decir, de África, Estados Unidos e Inglaterra, por ejemplo. Esto es lo que pasa, niños, cuando solo haces teoría en inglés. En inglés, sí. Sí, esto se llama deformación profesional. Y habla en este libro habla de la esclavitud y habla del descubrimiento de este origen traumático, ¿no? De esta cadena de trauma. Sí, no habla tanto de la esclavitud en sí, sino de cómo esta autora viaja a África y allí empieza a sentir, ¿no?, una conexión más profunda y se da cuenta de que su madre jamaicana también viene de aquí. La segunda parte del título, y va un poco por aquí, que estos que estás diciendo, es lo de las identidades, de selves, ¿no? ¿Qué nos dice Sadie Smith de la identidad? Es decir, ya más o menos lo hemos apuntado, pero para sintetizarlo, ¿cómo es la identidad en la obra de Sadie Smith? Bastante compleja, porque tenemos personajes muy difíciles, en el sentido de que, como ya he comentado antes, son la mayoría personajes que nacen en Reino Unido, algunos en Estados Unidos, en On Beauty, que tienen, digamos, dos culturas, la heredada y en la que viven. Y tienen muchos choques y muchos problemas con los procesos internos para identificarse con unos o con otros. Lo ideal sería poder tener una identidad híbrida, ¿no?, que acepte ambas partes, pero muchas veces estos personajes o se centran de manera casi fundamentalista, se puede decir, porque ocurre en White Teeth, en la identidad de origen, como es el caso de varios personajes de la familia Iqbal, y luego también tenemos personajes que rechazan completamente este tipo de cultura heredada y la quieren olvidar completamente. Y esto es una de las cosas que investigo yo también en la tesis, que es cómo hay ciertos personajes que quieren hacer borrón y cuenta nueva de yo solo soy esto y rechazo completamente esta parte que también es mía. Y ahí también viene parte del conflicto, ¿no? De decir, bueno, ¿quién soy yo? Y cómo me define la sociedad, porque no es una cosa también de decir yo me defino solo así o de esto y de esto, no, es ver también qué posibilidades me ofrece la sociedad en la que habito. Y además juega mucho con esto directamente con los nombres, ¿no? Personajes que se cambian de nombre, sí. Una cosa bastante fracturada. Sí, sobre todo en Whitey ya tenemos un personaje que se cambia el nombre de Magid a Mark cuando es pequeño. Y en W es bastante más complejo también, porque tenemos a la protagonista que de pequeña es Kisa y llega un momento en la universidad en la que está rodeada de gente blanca y se presenta como Natalie, y a partir de entonces se llama como Natalie, pero en ciertos ambientes es Kisa y bueno, es difícil. Yo creo que no para que el lector se pierda, pero la relación que tiene, digamos, estas dos personalidades de Kisa y Natalie es muy interesante y tiene que ver mucho también con esto, es decir, de yo quiero llegar a ser este tipo de persona o estoy aspirando a ciertas cosas y tengo una sociedad que me limita. Y este choque de personajes, casi de dobles del mismo personaje,
formalmente se ve muy reflejado. Es una cosa que no hemos hablado todavía, pero Sadie Smith a nivel formal, a nivel de estructura, de intertextualidades, de uso del lenguaje, es bastante rebuscada, ¿no? Sobre todo de intertextualidad. Mm. Tiene referencias a muchísimas obras y bueno, la verdad es que las 3 primeras novelas, White Teeth, On Beauty y The Autograph Man, pues sí que digamos que narrativamente son más tradicionales, pero por ejemplo On Beauty es una reescritura de Howard's End de Foster y como ya he mencionado, NW estructuralmente es muy compleja y la cantidad de intertextualidades que hay es frustrante, digamos, también para un académico, porque cada vez que lees vas diciendo, espera, ¿esto no será de esto? Y bueno, si alguien se anima, yo invito a que la gente se sumerja en este tipo de lecturas. A mí me encantan las novelas difíciles y es un tipo de lectura que yo creo que es necesario y que creo que Sadie Smith también defiende. Tiene también un libro de ensayos en el que defiende este tipo de textos, que ella los llama writerly text, ¿no? Más textos de escritor. Y bueno, este libro se llama Changing My Mind. Y sale uno de ensayos también, ¿verdad? En febrero. En febrero sale un libro nuevo que se llama Feel Free, un libro de ensayos nuevo. Hablaremos de estos ensayos y de su vertiente pública, pero hay un último concepto de la tesis que me interesa que expliques, sobre todo porque es uno de estos que a mí me sorprendieron y que creo que conceptualiza, te ayuda a entender muchas cosas, que es la memoria multidireccional. Uy. Una cosa bastante loca. Sí. No es de Christopher Nolan, ¿no? No. La memoria multidireccional tiene que ver con cómo podemos explicar ciertos procesos traumáticos a través de referencias con otros. O sea, podemos tener 2 sucesos en paralelo y uno puede ayudarnos a entender el otro. Pongo un ejemplo, porque esto parece una explicación un poco rebuscada. En una de las historias cortas que se llama The Embassy of Cambodia, que por cierto la tenéis disponible en The New Yorker, si no me equivoco, utiliza la memoria del Holocausto y del genocidio, de diferentes genocidios, para hablar de la historia de una inmigrante ilegal en Londres que está trabajando en unas condiciones que son de esclavitud. Entonces es decir, cómo confronto estos 2 temas y cómo la comparación entre ellos me puede ayudar a entender mejor tanto el momento histórico como los problemas que pueden surgir de uno y de otro. Y además también se presta mucha atención a las jerarquías del trauma y de los estudios también de genocidio. Muchas veces decir, este es más importante que el otro. No, en términos... No se podría considerar así. Hablaremos también de otros holocaustos, es una cosa que tenía apuntada. Pero antes te quiero pasar a una cuestión que ya has anotado, que es que Sadie Smith es difícil de leer, pero es una... Bueno, es compleja, tiene capas, pero es una autora popular, hasta cierto punto comercial, es decir, allí en el Reino Unido es muy famosa y aquí se está traduciendo bastante y creo que funciona bastante bien a nivel de ventas. Siempre. Sí, eso es buena cosa, supongo, que hay esperanzas de que el gran público, parece que nadie lee, que todo es una catástrofe y que los jóvenes ya no rezan a los dioses y todo esto, pero Sadie Smith es popular. Sí. Sin embargo, esto a ti en la academia te provocó alguna dificultad, porque Sadie Smith, al ser una autora conocida, creo que no estaba tan legitimada. No. Yo creo que sí, porque sí que hay autores, académicos en Reino Unido que la han estudiado y ya hay monografías sobre sus obras. Bueno, llevan publicadas ya bastantes años, desde muy pronto se ha intentado entender un poco mejor la obra de Sadie Smith, pero es verdad que igual no estaba tan validada y no se la percibe como una autora tan intelectual. Tenemos una desconexión entre lo que... Es una pregunta que odio, pero que al final todos tenemos que hacernos. Entre lo que estudiamos y lo que vive en la cultura popular.
Por ejemplo, en el videojuego también nos pasa eso, que es una forma cultural mucho menos legitimada. Es decir, nosotros no tenemos un Tolstoy que estudiar. Todavía estamos con esa idea del ciudadano Kane de los videojuegos constantemente, ¿no? Pero en literatura que tiene mucha más tradición, mucha más historia, siglos acumulados, analizar una autora que todavía está en activo, que es joven, que lleva pocas obras... Sí, que publica libros mientras tú estás escribiendo la tesis. Claro, y que además los publica y tú vas a la presentación y dices, muy bien, pero por favor no publiques ninguno más que tengo que acabar la tesis. Es más difícil tratar a un autor que no tiene esta especie de sanción académica, de aprobado académico. No, porque yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer y que yo creo que he hecho es decir que incluso en novelas que pueden resultar populares hay muchísimas capas y hay muchas cosas que igual la gente empieza a leer y digamos que le hace un clic, ¿no? Decir espera, ¿esto es racismo? Por ejemplo, ¿o qué está pasando todavía en Inglaterra en términos de clase? ¿Y por qué de repente tengo la historia de una esclava en el año 2012? ¿No? Es decir, de abrir los ojos también a esta realidad y no tiene que ser de una forma tan oscura como puede ser en W. Quiero decir que para mí y con lo que me respondes lo confirmas bastante, esta aproximación está un poco, es la síntesis de aquella postura elevada, alta cultura, escuela de Frankfurt, y la aproximación de estudios culturales, de estudiar la cultura popular como manifestación de del pueblo, de la sociedad, de las clases bajas que se expresan libremente. Son puentes. Son puentes y es algo que yo creo que Sadie Smith utiliza muchísimo en su obra. Es decir, a ver, tienes referencias a... Creo que uno de los filósofos que sale es Aristóteles, Kant, Kierkegaard, pero luego tienes a Lauryn Hill y a Nash. Tienes citas de canciones de rap ahí y funcionan. Porque es que yo creo que es parte de esa, digamos, hibridación que es necesaria. Yo creo que esa separación es muy improductiva. Luego hay una cuestión también que suele chocar, que es que estamos hablando de grandes temas, ¿no? De racismo, ha salido por aquí un poco esclavitud, refugiados, feminismo, ¿no? Interseccionalidad, a partir de la ficción. Y no sé hasta qué punto es común, o está aceptado, o choca, esta idea de usar la ficción, la literatura de ficción y las obras de ficción para hablar de los grandes temas, que a veces parecen reservados para el ensayo, para el periodismo de investigación. No, yo creo que para mí la ficción casi siempre habla de los grandes temas. A ver, no voy a defender obras igual como Crepúsculo o alguna otra de este tipo, pero yo creo que hay literatura y hay ficción. Estaría muy bien que ahora te sacara aquí Crepúsculo de una estantería y te dijera vampiros sé que brillan. No lo tienes. No lo tengo, no, sabes que no lo tengo, pero tengo cosas peores, creo, ¿eh? Pero sí que es verdad que hay esta idea de cierto perfil intelectual que queremos desmontar en este programa y que la academia, por suerte, yo creo que tiene mucho menos de lo que la gente cree, de no, los grandes temas, solo el gran ensayo, la gran filosofía, la ficción es un entretenimiento, hay que dejar de leer novelas. No, y además, a ver, las novelas, incluso si son de ciencia ficción, mira a Ursula Le Guin, es que nos hablan de grandes temas, de Dispossessed, sí. Por ejemplo, es una obra que yo defenderé eternamente y que me encanta. De Dispossessed, has dicho. De Dispossessed, sí. Muy recomendable. Que habla mucho también del choque de capitalismo, comunismo, de tema de clase. Y bueno, también tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, Sadie Smith escribe ensayos que también son muy accesibles. Y yo creo que cada vez se está haciendo más accesible estos temas importantes, ¿no? O sea, temas filosóficos que pueden parecer muy complejos. Creo que cada vez se están intentando hacer más cercanos. Y yo creo que es algo que necesitamos urgentemente, ¿no? Porque estos son temas que nos ayudan a pensar y nos pueden hacer reaccionar cuando nos estén intentando colar mentiras, por ejemplo, como hablábamos del tema de posverdad.
Esto iba a decir que podemos conectar con la posverdad con una cosa que tanto a ti como a mí nos preocupa, que es la idea del intelectual público, y una cosa que no dejamos de preguntarnos. Yo, por ejemplo, no tengo una posición clara porque es muy difícil marcar el límite, pero estos escritores que se convierten a la vez en líderes de opinión, en referencias intelectuales y que tienen que opinar de todo. ¿Vale? Eso te iba a decir, que yo creo que hay una diferencia entre el intelectual público y el todólogo público. Sadie Smith escribe muchas cosas, escribe ensayos, escribe muchas cosas sobre conflictos de actualidad, vamos a decir, sobre temas que están candentes, es decir, no rehúye la actualidad, pero sí que es crítica con esta opinión constante, ¿no? Con esta cultura de la opinión. Y sobre todo con la cultura de la opinión rápida. Ella ha mencionado en varios artículos y en varias entrevistas que necesita tiempo para reflexionar. Y yo creo que es una de las cosas que estamos perdiendo. No tenemos tiempo para pensar, ¿no? Necesitamos siempre una reacción prácticamente inmediata. Ahora tenemos un poco más de caracteres para reaccionar. Pero yo creo que sí que hay que defender también más espacios en los que la comunicación pueda ser más amplia, en la que pueda haber un poquito más de debate y plataformas en las que no haya tanta agresividad, porque es verdad que estamos asistiendo a decir, doy mi opinión, pero de repente tengo tantísimos ataques. Sí. O sea, por ejemplo, el otro día había una entrevista de Mary Beard con Hillary Clinton en The Observer. Mary Beard es una académica, una clasicista, historiadora del mundo clásico, que se ha tenido que enfrentar a muchísimos ataques online, sobre todo en Twitter, por expresar su opinión académica, por ser mujer, y bueno. Y recordemos que el título del libro de Sadie Smith es Changing My Mind, cambiando de opinión, o sea que lo deja claro desde el título del libro de ensayos. Sí, a ver, o sea, es que es claro, o sea, una de las cosas que me gusta de Sadie Smith es que te das cuenta de los personajes que están siempre en completa evolución, ¿no? Lo que llamamos becoming. La identidad no es algo fija, la opinión no es algo fijo. Hombre, es una de las grandes dicotomías, vamos a decir, de la filosofía, el ser y el devenir, el being and becoming, desde Heráclito y Parménides, los presocráticos. Vamos a dar aquí una clase con coderas y barba, ¿no? Y pipa. Pero creo que quizá para lo que decías de la identidad es una cosa que hay que recuperar, el devenir, que siempre estamos en construcción, nos ponemos un poco heideggerianos, pero bueno, siempre somos un proyecto, y que Sadie Smith refleja muy bien esta gente que está en proyecto y que en cierto momento se ve casi forzada por el contexto a decidirse, a simplificar su identidad, y ahí es donde la quiebra realmente se hace grave, cuando el sujeto no tiene libertad para ser muchas cosas a la vez, y tiene que quedarse con un nombre, tiene que quedarse con un origen, tienes un hermano que se hace muy muy británico y el otro que se hace casi terrorista, fundamentalista. Sin el casi. Sin el casi, sí. No quería hacer spoilers porque luego nos dicen, es que en las charlas que dais hacéis spoilers. Hay que perder el miedo al spoiler, amigos, que las historias complejas no se pueden spoilear. Entonces, como intelectual pública, digo, tiene presencia, tiene voz, es respetada. Esta semana hemos comprobado que aquí en el país tiene, yo creo que, buen alcance, y que es una autora que interesa. Y una de las cosas que se suele decir, que sé por dónde me vas a contestar y estamos de acuerdo en esto. Estas entrevistas, lo siento, pero están muy pactadas, son gente que conozco y ya me sé de memoria lo que dicen, pero es que se hable de Sadie Smith como escritora. Siempre la escritora, y se la entrevista por la moda y se habla de lo femenino, y es una cosa que incluso hemos comprado a nivel de lectores. Una vez a una amiga le contaba, pues Bea hace la tesis de Sadie Smith y decía, pues sí, esta autora tiene una mirada muy femenina. Ahora, por ejemplo, estaba el caso de Kaori Ekuni, que en España se empieza a traducir. Por fin tenemos a Kaori Ekuni traducida. No sé cuánto teníamos, pero yo creo que no había nada. Y se la anuncia, por una cosa de marketing, como la Murakami femenina, ¿no? Claro, de Murakami no se dice es muy masculino. O de Borges no se decía es muy masculino. O Hemingway no decías cómo huele esto a Barón Dandy. Hombre, Hemingway igual. Pero no se ve como algo, como un reclamo comercial, ¿no? Esto, mira, esto huele a bar. Este libro huele a tabaco gastado ya. A tabaco y a toros. Sí, a tabaco y a toros. Pero esto de que se diga que Sadie Smith tiene una mirada muy femenina y tal, ¿alguna vez te lo han dicho y no te acaba de gustar?
no, a ver, yo creo que the female gaze y la escritura femenina son necesarias y existen, pero yo estoy en contra de ese marketing exclusivamente centrado en escritora. No, tú eres un escritor, el lenguaje aquí poco neutro que tenemos en castellano, pero bueno. Y, a ver, claro, el caso es que también Sadie Smith, por ejemplo, hace poco salía en una revista de moda y la última novela se mencionaba en el 4º párrafo. A mí me parece una mujer increíblemente estilosa y no creo que la moda femenina se deba despreciar del todo, pero tampoco creo que se tenga que trivializar de semejante manera. Es que una de las cosas que Sadie Smith hace como Chimamanda, que sé que también te gusta mucho, la llamo por el nombre de pila porque somos amigos, no, pero es porque no sé pronunciar el apellido. Chimamanda Ngozi, ¿no? Ngozi Adichie. Es esto de reivindicar la imagen, reivindicar el cuidado estético, ese feminismo que es un feminismo del gustarse como mujer y del permitirse la libertad de tener la estética que quieren. Pero claro, es complicada de caminar esa línea, de la visión única de lo que resulta ser una feminista válida. Y volvemos a lo de la identidad del principio, ¿no? Sí. De cómo tiene que ser una feminista que tiene que rechazar la estética impuesta por el heteropatriarcado tal y cual, o de todo lo contrario, una mujer perfecta que no puede ser feminista. Ellas caminan muy bien en esa línea fina que es complicada. Claro, pero aquí entramos también en un tema que siempre he dicho, que aquí estamos ya con un feminismo de divide y vencerás. Es decir, tú si eres así eres feminista y si eres así te estás vendiendo a la imagen que quiere el patriarcado de ti y no. ¿No? O sea, el feminismo se puede defender desde muchos puntos de vista, de muchas maneras, se puede expresar con una cantidad impresionante de formas de expresión que lo puedes hacer también a través de la ropa, y es una de las cosas que dice también Sadie Smith. Tú te pones cierta ropa y te puedes sentir completamente diferente. Y también es una de las cosas que sale en una de las novelas, ¿no? Es decir, yo me pongo este tipo de ropa y puedo actuar de esta forma. Por eso planteaba el tema, porque por ejemplo en NW el cambio estético es una forma de reconstruir la identidad, de construir una identidad nueva, de dejar atrás esa cultura de origen. O sea que sí que hace una lectura muy fina de la moda, la identidad, la herencia. Y también de la performatividad, ¿no? De este término tan popularizado por Judith Butler. Es decir, de tu vida es continua performatividad, ¿no? Y esto para las mujeres también es muy importante, pero esto ya da para otra entrevista. Para otra entrevista. Una cosa que sí que podemos recuperar es la idea de lo interseccional, que lo hemos dicho mucho, a lo mejor hay escuchantes, hay gente que nos ve en YouTube, quien no sabe a qué nos referimos. ¿Qué es interseccional? Bueno, lo interseccional, por ejemplo, sería intentar analizar un personaje combinando teorías de género, de raza y poscolonialismo y de clase, por ejemplo. Es decir, de una persona está oprimida por ser mujer, ser negra y ser de clase baja. A eso me estaría refiriendo con interseccionalidad, de una manera muy básica. Pero es un poco superar la identidad, ese marcador de identidad concreto que crea un in-group en el que, vale, esto es el club de las mujeres, es el club de los chinos, de los asiático-americanos, es el club de los inmigrantes japoneses. Intentar hacer una línea que cruza y que une, ¿no? Sí, sobre todo es decir, yo creo que es una parte de la teoría, la teoría interseccional, que responde a personajes fluidos y que tienen una identidad compuesta por muchísimas identidades o identificaciones. Déjame que te cuente un caso terrible sobre esto porque lo he leído esta semana, un libro de videojuegos que me gustó, un libro no académico de videojuegos dedicado a uno de mis juegos favoritos, Shadow of the Colossus, una cosa, una de esas obras importantes que hay que reivindicar, y el autor, hombre, americano, hay un momento en que dice, mi identidad se define por mis gustos culturales. Shadow of the Colossus me gusta tanto que me ha llegado a definir como persona. Y más adelante, más atrás, dedica una página entera al otro marcador de identidad que tiene, y permíteme el paréntesis, pero creo que es bastante significativo de esta falta de
complejidad en la identidad, ¿no? Una página entera a su barba. Porque él dice que su identidad es su barba. Y que la gente le felicita por su barba. Y que la barba le define. Y que él es un abogado de las barbas. Y una página entera no viene a nada. Está dando el juego y de repente pasamos a la barba. Claro, estamos hablando... Asumo que está reclamando una identidad hipster muy definida. Con ese énfasis en la barba. No lo sé porque no quiero pensarlo. Pero la foto es un poco hipster. Pero claro, tú me estás proponiendo por una parte una identidad compleja, con una historia personal, que no debe estar lastrada por la historia, pero tampoco la tiene que olvidar, es decir, proyectada hacia el futuro, ser un devenir, pero reconociendo de dónde ha venido, una cosa en construcción y acumulativa. Y por otra parte tenemos estas culturas, sobre todo pasa mucho en el mundo online, y Angela Nagle lo ha descrito muy bien en Kill All Normies, este liberalismo Tumblr que se hiperobsesiona con la identidad y hace un montón de subcategorías, los de la barba, los que son fans de los furries, la gente que se disfraza de animal. Sí. Claro, no es una banalización de la identidad. Quiero decir, no es un poco una llamada a despertar estas historias de gente que vive con nosotros, que vive en Europa, que vive en Estados Unidos, pero que tiene una construcción de identidad mucho más compleja. ¿No es eso una especie de revulsivo, de choque ante la identidad que tenemos? Que es que yo llevo siempre cuello alto y eso es lo que me define, ¿no? Pues es una banalización completa y estás invalidando la complejidad que tenemos los seres humanos. Tú no eres solo una cosa, tú eres muchas cosas, y una de las cosas que se está perdiendo de perspectiva también y que entra dentro de esta banalización es tu ser político, creo, ¿no? Es decir, tú eres una barba y un gusto cultural. ¿Qué haces con eso? ¿Por qué te está definiendo eso exactamente? ¿Y qué puedes hacer con esa definición de identidad? ¿Qué puedes aportar? ¿No? ¿El partido de las barbas? Sí, no, pero claro, es un vacío impresionante. Es decir, yo creo que nos estamos llenando o nos queremos definir con cosas muy superficiales y no estamos en una época para vivir con semejante superficialidad. Además son categorías cerradas. Hoy he hablado con unos amigos de, pues este es de izquierdas, este es de derechas, y me daba la sensación de que me estaba perdiendo algo en la conversación, de que había matices que estoy pensando, por ejemplo, en un libro que se llama La izquierda Feng Shui, que tengo pendiente pero que me gusta mucho el título, de esta idea de la izquierda que rechaza la ciencia, cree en homeopatía y estas cosas, que automáticamente parece que si compras ese paquete de identidad tienes que comprar todas estos condicionantes, ¿no? Te viene el pack completo, como el que se suscribe a un servicio de Netflix y te vienen todas las series, ¿no? Entonces en la política, en las obras de Sadie Smith, creo que no hay un discurso político en un sentido de participación política en partidos, en democracia, pero sí que hay un retrato muy complejo del constructo político, como en un sentido clásico, como la convivencia, el arte de convivir, el arte de vivir en sociedad, el arte de lo público, que al final es lo político, actualmente en el Reino Unido, y que para mí el Reino Unido ahora mismo es como una especie de el canario en la mina del resto de Europa, ¿no? O sea, es decir, el mejor ejemplo de este proyecto múltiple, de esta convivencia, era Reino Unido, o sea, imperfecto, pero era un ejemplo donde había mucha convivencia, y ahora hay esta ruptura brutal con el Brexit. ¿Qué puede aportar esta relectura de la identidad a la política? Y perdón por irme mucho por las ramas y por complicar la pregunta, pero ahora estoy hojeando tu tesis y me sale Kierkegaard, o sea, no va a ser más complejo de lo que digas tú. Bueno, a ver, aquí está ahí como intertextualidad, válida, pero ahí está. Bueno, a ver, yo creo que una de las cosas que ha aflorado con el Brexit es un racismo que estaba muy presente, pero que quizás del que había una gran parte de la sociedad que no hablaba, y sobre todo a nivel público, ¿no? Sí que ha habido voces muy críticas, pero claro, dices, no, pues es un país multicultural, hay unos cuantos apuñalamientos, bueno, pero claro, son temas de los que se necesita hablar
y que yo creo que demuestran algo que está en la obra de Sadie Smith, ¿no? Que es toda la historia que hay detrás, que es a lo que me refería antes, ¿no? Es decir, de por qué de repente tenemos estos nuevos sentimientos nacionalistas aflorando y este rechazo al otro. La idea del otro, que es la que tiene que entrar en política, creo yo, ¿no? Es una de las cuestiones clave. Esta idea que viene ya de, yo qué sé, de 1000 autores que podríamos estar otro programa entero hablando, pero que creo que en Sadie Smith está muy bien reflejado. Y sobre la idea del otro, hay una cuestión de la que tú y yo hablamos mucho, además sé que estás leyendo a Bowman, a Zizek, todo lo que te cae en las manos de refugiados, porque estás moviendo un poco tu investigación, el siguiente paso. El siguiente interés, que está muy en conexión con lo que has trabajado con Sadie Smith, son los refugiados. Sí, porque ¿qué aporta la academia a este problema social, a esta urgencia social que tenemos ahora? Bueno, a ver, claro, yo me estoy centrando en reflejos literarios. Entonces, bueno, es una de las vertientes y yo creo que ya llevamos muchos años que se ha estado trabajando y quizás advirtiendo de lo que venía. Y yo creo que se tiene que abrir mucho la academia también a perspectivas fuera de Europa y de Estados Unidos, como decía antes, porque yo creo que si investigamos un poquito más de lo que está pasando en países, por ejemplo, del sudeste asiático, en otros países africanos, incluso en Sudamérica, tenemos una visión amplia que nos puede ayudar a ver todos estos procesos globales. Ahora tenemos que hablar de un mundo global, es inevitable, y yo creo que la academia necesita abrirse mucho, necesita abrir sus ojos a las realidades de otros. ¿La literatura ya está trabajando estas realidades de otros? Es decir, ¿tienen voz estos sujetos poscoloniales? Sí. Sí, el tema de la voz y del ser subalterno también es otro tema complicado, ¿no? Es decir, yo soy una persona oprimida y todavía no tengo voz para expresarme, pero por ejemplo ya empezamos a tener muchos relatos y muchas historias cortas escritas por inmigrantes, ilegales, refugiados, etcétera, etcétera. Y bueno, yo creo que son cosas que tenemos que empezar a leer y que nos tienen que hacer reaccionar y ir un poquito más allá de la foto ocasional de la que mucha gente se quiere olvidar. Es que hay una cosa que también hemos comentado y que a mí me repatea bastante, que es esta especie de autocrítica autoflageladora a Europa. Europa hemos fallado, Europa somos lo peor. Y obviamente no hemos cumplido cuotas, obviamente hemos tenido una gestión pésima. Creo que para la historia queda un desastre, o sea, esto es innegable. Sí. Pero la crítica exagerada acaba provocando una especie de infantilización de la gente en conflicto, de la gente que huye de conflictos y que básicamente de los desplazados, de los refugiados, que tiene dos vertientes. O son muy, 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 muy malos, son los malos y son un problema para nosotros, o ellos tienen un problema que solo podemos arreglar nosotros. Entonces, creo que se está simplificando la idea de la ayuda y la idea de que esta gente es la dueña de su destino, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, al negarles la voz, solo son o los malos o nuestros hijos dependientes, aquella carga del hombre blanco, pero en versión buenista, en versión culpa blanca del western y todo aquello que hemos hablado alguna vez. No, pero yo creo que aquí también entran dos cosas, ¿no? Por una parte, la ideología neoliberal, de tú eres pobre porque quieres. Sí. Y tú estás viniendo aquí porque quieres, ya está. Y luego también que es una perspectiva muy colonial, porque el colonialismo siempre ha sido muy paternalista. Entonces, tenemos que ver cómo reaccionamos ante esta crisis desde una perspectiva postcolonial y decolonizada también, ¿no? Es decir, no puedo estar tratándolos como niños, como auténticas... Son víctimas, pero no los puedo tratar como solo víctimas. Estamos hablando de gente que viene de conflictos horrendos, de guerras, de países que llevan en guerra años, pero tenemos que ver cómo podemos solucionar este conflicto y a nivel individual podemos aportar,
pero lo que tenemos que hacer también es reaccionar a nivel institucional y estructural. Mm. Sí, sí. Y volver un poco a la idea que dices tú y que trabajas en tu tesis del contexto traumático, de las situaciones traumáticas y de los porqués de estos contextos y los porqués de estas historias traumáticas. No es simplemente que haya gente a la que tengamos que proteger, que tengamos que cuidar. Insisto, a mí me parece una visión muy reduccionista y muy de autoinculparnos sin mejorar nada, sin arreglar nada. Es decir, lo hemos hecho muy mal, vale, ya, pero... ¿y a partir de ahora qué, no? Y ahí, por ejemplo, Zizek, creo que ya hemos hablado alguna vez de él aquí, es esa especie de intelectual público loco que hace gracia porque es muy divertido, pero que muchas veces no hay que tener en cuenta lo que dice, sino cómo lo dice. Él sí que llega a una conclusión muy chula, que es, vale, esto está roto, es verdad que no hay que simplificar, él es muy pesimista con la condición humana y... ve que todo el mundo es malo, cosa que yo creo que es peligrosa, pero él acaba diciendo esto, que lo que hay que hacer es replantearse las situaciones que han llevado aquí, que es más fácil decirlo que hacerlo, pero esta serie de investigaciones, esta serie de cambios de foco, al final acaban dando contexto, acaban dando perspectiva, que es lo que nos falta cuando estamos en Twitter, cuando estamos con la foto, es decir, volvamos a Susan Sontag, ¿no? Una referente intelectual para ti y para mí, ¿no? Las fotos de guerra solo sirven si se las enseñas a alguien que puede hacer algo, que puede tener agencia. Es decir, ¿qué hacemos nosotros como testigos de esta realidad? Pues me voy a quedar mirando la foto así sin hacer nada. No, porque entonces también estás participando en ese problema. Si yo puedo hacer algo, bien, pero si me quedo simplemente mirando y digamos que no me implico en ese sufrimiento, no está funcionando. Y una manera que sí que creo que tenemos y que la academia puede aportar, y la literatura desde luego aporta, es, volviendo a lo que decíamos antes, una especie de reframing de la historia reciente desde esta idea de que hay otros holocaustos, ¿vale? Es decir, Auschwitz es el gran trauma, es imposible hablar de, por ejemplo, derecho nacional después de Auschwitz, necesitamos un derecho internacional, es imposible hablar del bien después de Auschwitz, aquello que decía que era imposible hacer poesía después de Auschwitz, pero Auschwitz, por desgracia, no es la única cosa terrible que tiene nuestra historia reciente, ¿no? Y estos otros holocaustos, estas otras grandes tragedias autoprovocadas por el ser humano, todavía están mucho por descubrir. Estoy pensando, bueno, tú me puedes dar 1000 ejemplos, pero la separación, la partición de India y Pakistán. Iba a hablar de ello, por ejemplo, que claro, Reino Unido después de la etapa colonial dice, yo aquí ya he acabado, os apañáis, y deja una fractura cultural, social y religiosa que llevó a años de conflicto, a guerras, y con imágenes que pensaríamos que son del Holocausto. O sea, que las imágenes de trenes llenas de cadáveres, por ejemplo, también existieron allí. Y tenemos que ampliar nuestra perspectiva, ¿no? Y ver diferentes tipos de sufrimiento y cómo han ido dando forma al mundo global que tenemos hoy en día. La embajada de Camboya, por ejemplo, creo que no es casualidad que sea la de Camboya, teniendo en cuenta todo el... Aquí, por ejemplo, podemos ver el cine de Ritipan, ¿no? Todo el gran drama de los Jemeres Rojos. Sí, es una de las cosas que se ve en la historia corta, por ejemplo, la historia de Camboya y los motos, ¿no? Que utilizaban... los lemas. Los lemas, perdón, sí, que utilizaban los Jemeres Rojos, los Khmer Rouge, y claro, tú lo vas viendo y dices, bueno, pues tengo aquí una historia por descubrir muy cruel, una historia que se está incluyendo cada vez más en los estudios de genocidio y que claro, es una historia en la que te quitan cualquier tipo de derecho como ser humano y vas viendo cómo esa pérdida de derechos tiene otros tonos en diferentes contextos. Aquí tengo un par de ejemplos de uno hecho desde
Occidente, esta cosa que podemos llamar Occidente, que es una construcción al fin y al cabo y que es bastante reciente, como demuestran mil textos postcoloniales, Sí. pero desde Occidente sí que se han hecho un par de documentales sobre Indonesia con Joshua Oppenheimer, que es danés, Sí. The Act of Killing y The Look of Silence. Ujú. Cuenta la historia de las matanzas de Indonesia. Bueno, en Indonesia hubo una gran matanza y ahora dominan, básicamente, ahora mandan los culpables, ¿no? Lo que ves en los documentales es terrible. Ujú. Esta dupla de documentales, The Act of Killing Sí. y The Look of Silence, yo creo que en este caso sí que es bueno que lo haga alguien desde fuera, porque el país no tiene condiciones todavía para poder dar voz y dar una mirada completa Sí. a lo que pasó en la historia reciente, ¿no? Y luego, por ejemplo, Ritipan, que lo nombramos, sí que hizo S21, la máquina roja de matar, creo que se tradujo como la máquina roja de matar, S21 de Khmer Rouge Death Machine, un Ujú. documental del 2003, en el que habla esto del genocidio de Camboya y de los Sí. supervivientes y de las víctimas. Ujú. Mataban a la gente por tener libros o por tener gafas. Entonces, Por tener o gafas, sea, sí. antiintelectualidad absoluta. Si tienes gafas eres listo. Es algo que nos han enseñado los dibujos animados y Claro, porque esto era básicamente los mandaban al campo, a sí, las sí, sí. ciudades, ¿no? Mm. Estamos diciendo mucho la palabra poscolonial y te quiero contar una anécdota, que es que hace poco en clase conté que tú y yo estábamos preparando un paper sobre videojuegos Ujú. que hablan de lo poscolonial y Sí. mis alumnos le preguntaron, ¿y qué es poscolonial? Entonces, claro, tú y yo la tenemos como muy asumida esta palabra, Sí. pero ¿cómo definimos exactamente poscolonial? Por si todavía no se ha acabado de entender qué marca Sí. exactamente la palabra poscolonial. Yo creo que esta pregunta viene también de un problema que tenemos en España y es que no estudiamos nuestra propia historia colonial lo suficiente. Mm, Que todavía tenemos esta idea de conquista, ujú, pero no estamos analizando bien todas las consecuencias que tuvo nuestro colonialismo. Y creo que no se hace suficiente hincapié. Y bueno, lo postcolonial, yo este post, obviamente, no, y la mayoría de los críticos no lo entendemos como una etapa después del colonialismo, como un borrón y, venga, otra etapa. No, es una continuación, ujú. porque todavía quedan restos coloniales que tenemos que terminar, Mm. ¿no? Y que siguen presentes en nuestras sociedades y que limitan mucho pues, a ciertos colectivos y que todavía definen ideologías. Por ejemplo, el paper que tú y yo hemos hecho, que todavía Ujú. no se ha publicado, creo Ya, que se tenía que publicar en septiembre, pero en los ritmos septiembre. académicos son lo que son. Sí, sí. Hablamos de videojuegos que denunciaban relaciones neocoloniales Ujú. en la fabricación de tecnología, en concreto de los móviles. Phone Sí, Story y Burn the Boats, vale. en la fabricación y el reciclaje, la Ujú. explotación y la Sí. relación de opresión y de dependencia Ujú. que hay, ya digo, tanto para fabricar y coger minerales de África como Ujú. para reciclar en la India con la contaminación que esto conlleva y con la falta Sí. de seguridad que esto conlleva, Ujú. ¿no? Entonces, es un tema Sí. que todavía está bastante por trabajar. Sí, sobre todo pues eso, en otros ámbitos como el videojuego, pero también se están haciendo eh, muchos intentos de tratar temas postcoloniales, por ejemplo, incluso un videojuego de una mujer, creo recordar que era afroamericana, Ujú. sobre tocar el pelo. Ah, sí, te lo voy a buscar, sí, 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 porque salió hace poco Mm. y, Que este es uno de los temas también importantes, ¿no? y comentamos que una compañera tuya está investigando Está, precisamente... está investigando cuestiones de pelo, sí, Ja, Cristina Cruz, también de la UIP. a ver, se llama, el juego, para quien lo quiera saber, se llama Na, como no, Ujú. pero N-A-H, ¿vale? Sí, Como Helna, sí. Ujú. Helna. Sí, bueno, y también tenemos otros videojuegos como Papers, Please Mm. o temas que ya van tocando Ahora se ha publicado temas de frontera. sí, Bury Me My Love, que es como una conversación en tiempo real con Sí, una refugiada siria sí. huyendo del país, con el marido que se ha quedado en el país. La escritura no me acaba de gustar, pero el juego creo que es importante y que hace bastante por dar a conocer todo el proceso, ¿no? Cómo tienen que contactar Sí, con los smugglers, cómo tienen que sortear mil y un conflictos, mil y un obstáculos. Y son estos juegos que yo creo que van a ser un texto
uno de los textos del videojuego postcoloniales de Migrants de referencia durante los próximos años. Te quería pasar a una cosa más personal, que es, tú has publicado esto, lo has defendido, o sea, no lo has publicado todavía como libro. No. Esta es la tesis, como se entregó al tribunal. Al tribunal. Lo has defendido este año, 2017. Sí. Está muy reciente, muy calentito. Y todavía te acuerdas de cómo era el proceso de escribir la tesis. Entonces, una de las cosas que humanizan a la academia y que devuelve lo que decimos del carácter y de la personalidad es hablar del proceso de investigación. Sí, ¿cómo es escribir una tesis? Para quien no lo sepa, para quien diga esto, ¿el doctorado qué es? La experiencia de la tesis, de la maldita tesis. Sí, todavía cuesta hablar, porque para muchos este es un proceso también traumático y para poder hablar del trauma muchas veces necesitas cierta distancia. Bueno, no es un camino fácil. Son muchos años de meter muchísimas horas al día, fines de semana, investigando. Además es un trabajo muy solitario que también puede desgastar. A mí estar en una biblioteca, leer 80.000 libros y recopilando muchísimas notas es una de las cosas que más me satisfacen del mundo académico, el perfil investigador. Y bueno, yo creo que hay que tener mucha paciencia y claro, siempre cuando se acaba dices, te lo puedes tomar con más tranquilidad. Pero es un proceso muy difícil. Y bueno, yo creo que yendo poco a poco, sobre todo dándote como unas pautas de decir, bueno, pues igual si escribo eso, ¿no? 500 palabras al día, voy tirando, ¿no? De ponerte un mínimo y todo lo que venga extra será bienvenido. ¿Qué pasa? Que hay días que reescribes y borras 3.000 palabras, pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? Son procesos de escritura y de muchísima reescritura. Reescribir es el trabajo de verdad. Sí. Muchas veces, sí. Sí. Y luego, claro, son labores de documentación tremenda y especialmente hoy en día que tenemos acceso a tantísima información, ¿no? Es una labor que lleva muchísimo tiempo. El filtrar bien las fuentes, construir la bibliografía, que es una de las cosas que defendía y que defiende, bueno, que los textos de Cómo hacer una tesis defiende siempre Humberto Eco. Y dices, insistes mucho tú en la idea del contexto para hacer la tesis, ¿no? De esa especie de terapia física y mental para... Sí, vamos a hacer un poco de doctorandos anónimos o de el consultorio de la doctora Pérez Zapata. A los doctorandos que nos escuchen, ¿qué consejos les damos? Bueno, bonos de terapia y fisioterapia. La espalda siempre sufre. Pero bueno, yo creo que sobre todo que intenten buscar redes de apoyo dentro de los propios departamentos, de hacer piña también, de intentar hacer entre ellos alguna especie de peer review, ¿no? de esta revisión entre iguales. No tener miedo de hablar de los problemas que te vas encontrando, es decir, estoy atascado con esto. También si estás de bajón, también es bueno hablarlo. Hay muchísimos artículos ahora mismo de la salud mental en el mundo académico. Sí. Y este volumen no es casual. Porque es cierto que empieza a haber como una especie de movimiento en redes sociales no es una renovación de la academia, porque la academia sigue igual, pero sí que hay un cambio de mirada, hay como esta especie de colchón de Shit Academic Say, los cómics los PhD Comics, Academic Pain. ¿Cómo lo ves esto? Bueno, es una forma de procrastinar bastante buena. Pero aparte de eso, yo creo que es poner un toque de humor también a un mundo que tampoco vive su mejor momento. Pongámoslo así, porque el mundo académico ahora mismo está atascado. Hay poca financiación, hay pocas plazas y bueno, a ver, hay que tener esperanza. Son carreras de largo fondo y paciencia. A ver, esto muchas veces lo decimos, ¿no? También amor al arte, aunque hay que comer, son cosas que estamos haciendo porque verdaderamente nos apasionan.
Y yo creo que también por la posibilidad de decir de, bueno, si empezamos a hablar de ciertos temas, quizás también podamos cambiar alguna cosa. Poco a poco, ¿no? Por lo menos mantenemos los temas vivos y también esto, antes de que se pongan de moda ya los estamos investigando, cuando pasan de moda seguimos investigando, Sí, no llegamos a grandes conclusiones porque lo nuestro no es dar la gran conclusión, dar el gran sí, titular, sino que damos un montón de sí, miradas, un montón de perspectivas, de ángulos que a la larga sí, pueden venir bien. sí. Y yo también, una de las cosas que me gusta ahora es que empieza a haber un movimiento que se llama más el slow academia, como ya hubo en su momento, slow food, bla, bla, Correcto. bla. Y claro, es la cuestión de que nosotros necesitamos tiempo para poder investigar bien. Mm. Y ahora lo que se está pidiendo es una producción masiva de Ujú. artículos y una de las críticas constantes es que una productividad muy alta no es igual a una calidad alta. Porque además Claro, tienes que y la pasar presión es grande. procesos de publicación, de edición, que Sí, acaban aplanando la investigación, acaban creando una investigación muy, vamos a decir, normalizada, ¿no? ujú, Una especie de eso, de unificación y de asimilación académica, asimilación intelectual. Eh, y además estamos trabajando para empresas que son cuestionables, es decir, para empresas que se benefician, que sí, sacan un lucro económico del trabajo del investigador que no cobra directamente por ello, ¿no? Entonces, la idea del Open Access, que es como se llama este programa, viene de sí, esto, de hacer que la investigación sea abierta, sea accesible y ujú, que creo que con el Open Access va un poco implícito lo del Slow Academic, ¿no? Que es una investigación de calidad, profundizando sí. aquello del erizo y el zorro, pues poder profundizar un poco más y no ser tan picoteos constantes siguiendo pautas y siguiendo procesos burocráticos que te acaban llevando a publicar. Claro que además si burocratizamos tantísimo la academia, que ya se está haciendo a nivel institucional, las universidades son centros administrativos y los profesores que tienen más años que nosotros están cargadísimos de burocracia. O sea, el papeleo es constante. Mm. Y claro, o sea, es que al final yo creo que tiene que haber cierta creatividad en el mundo académico. Y estos procesos acaban por aplanar y reducir ese proceso creativo. Una última cosa que quería tocar de tu perfil y que quería entrar en ello es que tú perteneces a un modelo de universidad, que Monse también está en esta línea, Ignacio también está en esta línea, Ujú. muy europeo. Es decir, tú has hecho el Erasmus fuera Sí, y has tenido durante la escritura de la tesis un par de estancias fuera. sí, El Erasmus en Alemania, en sí, Múnich, ¿verdad? sí. Hiciste luego estancias en... Northampton, en Ujú. Inglaterra, y en Lieja, en Bélgica. Y en Lieja. Esta semana ha muerto el padre, entre comillas, de las becas Erasmus, Manuel Marín. Nuestro Sí, homenaje desde aquí porque yo creo que es una de las mayores aportaciones ujú, a la sí, Academia Europea y a ujú, la Unión Europea, ujú. por extensión. Y no sé, ¿cómo ves que ha contribuido esta perspectiva europea, internacional, a el análisis de una realidad tan compleja como lo poscolonial en Europa? Bueno, a ver, salir de casa siempre es maravilloso, sobre todo ampliar horizontes, ¿no? Y aunque haya sido también una perspectiva muy europea, que también es lo que las posibilidades permiten, eh, creo que es una de las mejores cosas que puedes hacer como investigador o como estudiante todavía de un grado. Mm. Si te lo puedes permitir, porque sabemos cómo están las cosas, eh, adelante. Y claro, el salir también te da la oportunidad de empezar a discutir temas con gente que puede estar investigando cosas muy parecidas, pero desde una perspectiva completamente diferente. Y el diálogo, sobre todo es una cuestión también de diálogo y de ver qué se está haciendo en otros sitios, cómo se está investigando, qué modelos educativos hay también, porque ya sabes que yo siempre lo digo, yo me quedé fascinada de la forma de estudiar en Alemania, es decir, tengo una hora y media de clase, pero esa hora y media a la semana de clase estoy discutiendo cosas que he trabajado en casa y claro, te crea muchísima más curiosidad y yo creo mayor rapidez Mm. también.
Claro, yo he dado clases en Dinamarca y me chocó por completo porque tenía 20 minutos de lecture, venían con todo leído y luego fue un debate. Y es un debate que te Sí, pone contra las cuerdas no por hostilidad, sino porque te hacen preguntas que realmente requieren que tú profundices en la lectura. sí. Aquí hemos intentado con el modelo Bolonia movernos directamente a estas tertulietas y trabajos Sí, en grupo, y hemos dejado un poco, hemos olvidado la base, la razón de base, que es que el alumno lee, investiga y aprende en casa. Y viene con, sí, con el conocimiento leído. Y te lo digo porque creo que la última pregunta con la que vas a cerrar el programa, que todavía no te la voy a pedir, va un poco en esta línea. sí, Para muy ir bien. cerrando, no sé si quieres decir algo más de tu investigación, algo más de tu tesis, de Sadie Smith, de lo postcolonial. Bueno, yo sabes que recomiendo muchísimo a Sadie. Si, si la gente quiere empezar, tiene muchísimas historias cortas accesibles online. Yo he mencionado la Embajada de Camboya, pero otras como Martha Martha están disponibles en la página web de Granta. Mm. Hanwell in Hell también está disponible ahora no me acuerdo exactamente si es The New Yorker o The New York Times Review of Books, en una de las otras, en una de esas. Y animo también a leer los ensayos, Mm. incluso sus críticas de cine. Tiene una sobre Anomalisa que para mí es referencia, porque además Es cruza Anomalisa maravilloso, con sí. Schopenhauer y eso no Sí. me puede hacer más feliz. Es raro que Schopenhauer me haga feliz, pero yo soy así. El pesimista. Eh, y bueno, yo creo que hay que leer mucho autores que no pertenezcan a nuestra cultura. Necesitamos poder entender y la ficción es un vehículo maravilloso para poder entender la historia y las realidades de los otros. Muy bien. Bueno, si tuviera titular este programa, ese sería un poco el titular, o sea que perfecto. Una de las cosas que pedimos es, ya lo hemos ido haciendo en esta entrevista, pero Uh -huh. la bibliografía final, ¿no? Recomendaciones, 3, 4, 5 libros que tú Uh creas -huh. que al que le haya interesado este tema puede seguir, puede conectar por aquí, puede continuar para saber más del tema, ya sea Sí, ficción o sí. sea directamente academia, o ensayo, que es Uh un -huh. poco el término Sí. intermedio. Bueno, yo para introducción al poscolonialismo voy a recomendar, bueno, de hecho lo tengo aquí, que es Beginning Postcolonialism de John MacLeod, que Que aparte que fue tu fue presidente. el presidente del tribunal de mi tesis, Y es muy majo. pero es un académico muy accesible y yo creo que esta guía es la introducción básica y necesaria para cualquier persona que se empiece a interesar por el postcolonialismo. De temas más traumáticos y en relación a lo postcolonial, quizás recomendaría Postcolonial Witnessing de Steph Krapps, que es un profesor de la Universidad de Ghent. Y uno de los libros recientes que más me gustó es The Future of Trauma Theory. Krabs, además, creo recordar que él, con un alumno suyo, no, él en solitario, tiene un texto sobre The Walking Dead, que es un videojuego Sí, que a mí me gusta mucho, sobre el trauma, Playing with Trauma, sí, Interreactivity, Empathy and Complicity in The Walking Dead. O sea que sí, sí, también sí, este paper es muy cortito, sí. está en Games and Culture, que es uno de los grandes journals de mi medio, y es una referencia, o sea que es un autor que compartimos. Sí. Y bueno, a ver, tendríamos que empezar a leer, yo creo que casi todos, a Edward Said, el orientalismo, es básico también para ver Sí. cómo estamos mirando nosotros a otras culturas. Y tendría bastantes. Sobre feminismo, que hemos hablado poco y es un tema que nos une y Uy, del que hablamos muchísimo tú y yo. ¿por dónde empezamos? Judith Eh, Butler quizá no, es demasiado drogadura, ¿no? igual no, pero por ejemplo yo voy a recomendar una colección de ensayos editada por Angela Davis, Lorde, no lo sé, Que te demasiado. pregunten, que te pidan Que me más, ¿no? pregunten, que me escriban un email, por favor. Que te pidan tutoría y te pregunten. Muy bien, va un juego. Sabes que siempre al cerrar intento hacer un juego personalizado. Y después de la bibliografía hago algo que tenga un poco que ver con el perfil. A ti te gusta mucho la literatura, eres de Sí, literatura inglesa y te gustan los animales. Otra cosa que algo. compartimos, este animalismo, algo te gustan, ¿no? A ver si sabes, te voy a proponer una serie de escritores
Y a ver, ¿sabes qué mascotas tenían? Por ejemplo, a Borges, ¿qué mascota le imaginas? No sé si la, Un loro. no sé si la información es buena porque lo he buscado por internet y esto se lo pueden haber inventado, ¿no? Pero Borges tenía un gato. Bueno, Se llamaba Beppo. Que se llama igual que el gato de Lord Byron. No sé si estaba conectado, si hay intertextualidad o no, pero ahí está. T.S. Eliot, que a ti te gusta bastante. T.S. Eliot, como no sea un gato, Tenía un gato, en lloraré. efecto. Que tiene un poemario de gatos. Sí, por eso. Este estará muy fácil, esta es la de calentamiento. ¿Cómo crees que se llamaba el gato? No lo sé. Tiene nombre y Sorpréndeme. apellidos, ¿eh? Sorpréndeme. Tenía varios gatos. Uno era Whiskus, otro Pattypose, que son como nombres muy de gato. Pero luego otro era George Push Dragon. Bueno, muy El correcto. señor George Push Dragon, como nuestro amigo Kiko Cañellas, que le pone nombre, apellidos y middle Sí, name a los gatos. sí. Y además Eh, suelen ser clásicos. sí, él siempre pone un filósofo Mm, griego, romano en medio y queda muy ujú. bien para... Y hay un... Creo, estoy pensando que en Harry Potter hay un personaje que es George Push Dragon, un personaje muy minoritario, y creo que tiene que venir de aquí, porque lo he leído y me ha hecho gracia. Emily Bronte, ¿qué perro Las, tenía? las O sea, conexiones. ¿Qué ay, perro tenía? qué perro tenía? No, ya te lo he dicho. ¿Cómo se llamaba el perro de Emily Bronte? Ay, no lo sé. Que se llame Heathcliff. Keeper. Ah, Poca imaginación en Emily Bronte aquí, ¿eh? Ah, este es de mis favoritos. ¿Qué animal tenía Sartre? Jean-Paul Sartre. ¿Sartre tenía animales? Tenía un animal. ¿Era capaz? Tenía un ¿Con su animal pesimismo? y, ¿sabes? Era un gato. ¿Sabes cómo se llamaba? A ver. Nothing. Espero que esta historia no sea apócrifa, que sea verdad, porque Zack con un gato llamado Nada me parece maravilloso. Maravilloso y triste a la vez. Francis Scott Fitzgerald, Sí. Scott Fitzgerald tenía Un perro afgano. un De estos que gato. tienen mucha clase. Casi todos ¡Jo! tienen Todo de gatos, ¿eh? gatos. Y el nombre es bastante, yo creo que le pega. ¿Te lo imaginas? ¿Un compositor clásico? ¿Cuál le pegaría? No lo sé. Chopin. Va, te diré alguno más. Te chivo yo que Kurt Vonnegut tenía un perro que se llama Pumpkin. Buen Parece muy nombre. tierno para este señor. Donna Tartt, yo no la conocía bien, pero tiene un carlino que se llama Anda. Pongo. Pompo. Sadie Smith, por lo visto, tiene un carlino. Es ¿Alguna lo que, foto que hemos visto? por eso te lo decía, Sadie Smith. ¿Cómo se llama el carlino de Sadie Smith? ¿No lo sabes? No No está, lo no sé. no está en la tesis. No, mi cultura fan no llega tanto. Vale, vale. ¿Y los carlinos de Gemma Correll, de la que eres muy fan? Que Eh, es una Bella ilustradora, y Mr. dibujante de Pickles, cómics. hombre. ¿Cómo? Bella y Pickles, ¿no? Bella y Mr. Pickles, efectivamente. Que no sé por qué ella no es señora y Mr. Pickles sí. Vale, el último que te digo que me hace ilusión a mí, que este sí que te lo chivo, es que Maurice Sendak tenía un perro que se llama Herman por Herman Melville, Anda. que es el de Moby Dick, que es una decisión maravillosa por parte del señor, del señor Sendak. Muy bien, pues no he llevado los puntos, pero te sabes bastante, o sea, has adivinado bastantes animales. Me sorprende que no sepas el nombre del pack del Carlino de Sadie Smith, pero tienes que investigar, ¿eh? Para el siguiente paper. Para el libro. En el libro sale. Para el libro tiene que salir en Me la apaño. portada. Te dibujo el Carlino si quieres. Y para cerrar, en Open Access lo que hacemos siempre es dejar una pregunta, igual que tú ya has recogido una, de Ignacio Vergillos, dejar una para el siguiente entrevistado, que ya tenemos decidido y que no te diré quién es porque es parte de la intriga. ¿Qué quieres que responda este entrevistado? Bueno, como hemos hablado también mucho de qué implicaba hacer una tesis y bastante de investigación, yo creo que una buena pregunta sería que alguien que esté empezando el grado, alguien que acabe de llegar a un ambiente universitario, ¿cómo le transmites y le explicas bien la importancia que tiene la investigación? Vale. ¿Vale? Porque yo creo que hay muchas veces que cuando llegan los alumnos están como muy desconectados. Perder el miedo al paper. Uy, sí.
Sí, sí, y a Importante. escribir también ellos, ¿no? A animarlos también a escribir y a investigar, a despertarles esa curiosidad. Muy bien. ¿Cómo? ¿Cómo se puede hacer? No es una pregunta fácil, ¿eh? No, igual no. Creo que voy a estar 1 hora y media con el entrevistado solo para responder esto. Bueno, Pero es muy por buena. capítulos. Es muy buena por capítulos. Pues nada, esto es todo. Ya hemos cumplido todas las casillas, hemos llegado a las conclusiones. Muchas gracias por dejarte entrevistar, muchas gracias por compartir Gracias tus a ti. conocimientos y tu sabiduría. Lo poco Y que sé. bueno, mucho. Aquí está, como mínimo esto. Aquí, 300 gordo. páginas. Al peso. Esto Pérez Reverte te diría que bueno, mira, duro, tapadura. Esto puede matar. Seguramente. Un buen golpe con esto de canto y te deja muñeco. Esta es mi conclusión sobre la academia, ¿eh? Una, una tesis te puede... Utilizar los libros como armas, ¿no? Exacto. En el peor de los casos, cuando llegue el apocalipsis, tendremos tesis con las que golpear. Muchas gracias, Bea. Eres bienvenida aquí Muchas cuando quieras. gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.